Hola chicos, bienvenidos a esta nueva manera de aprender en educación virtual. Aprende en casa. Soy docente del Colegio Santa Lucía IED. Mi nombre es Claudia Vargas. Pertenezco al área de tecnología y nuestra asignatura es gestión. Ahora con esta frase de Robert Kiyosaki. El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. Como nuestra asignatura es gestión, vamos a analizar primero qué es un activo y segundo, por qué es el más poderoso que tenemos nosotros. Porque Robert Kiyosaki plantea esta frase que nos permite entender que la riqueza no está en lo material, sino en lo que creamos con ellos. Comparte esta frase con tu familia, analízala y sienta un precedente sobre lo que entiendes o comprendes. Iniciamos nuestro segundo periodo académico, con las pilas puestas y con la mente conectada para el aprendizaje. No contamos con el cuaderno en casa, por tanto vamos a iniciar nuestro documento de Word con el separador del segundo periodo académico. Antes de iniciar, debemos primero analizar el tópico generativo que lo encontramos en la parte de abajo. Por eso es importante que tú lo analices, lo leas y comprendas qué quiere decir equilibrando la oferta y la demanda. De acuerdo a este tópico, vamos a hacer la decoración de todo este espacio en blanco que tenemos con dibujos, imágenes que se relacionen con el tópico generativo. Es importante que tengas claro que cada imagen debe tener al final una referencia bibliográfica, la infografía, porque nosotros debemos reconocer de quién es esa imagen por derechos de autor. Entonces recuerda, vamos a iniciar a hacer en un documento de Word nuestro segundo periodo académico. Es importante registrar los contenidos en el documento de Word que vamos a hacer. Recuerda, si de pronto no cuentas con equipos o recursos tecnológicos, puedes utilizar hojas de examen, hojas blancas. Lo importante es que tenga letra legible y que tenga muy buena ortografía para poder entender lo que está registrando. Vamos a escribir en el documento los hilos conductores. Estos hilos conductores son las preguntas que se hacen referencia a lo que vamos a analizar en nuestro segundo periodo académico. El primer hilo conductor es cuál es el concepto de precio, oferta y demanda en el mercado de productos y servicios. Segundo, de qué manera se puede realizar la fijación de costos y precios del producto. ¿Qué actitudes mantienen el desarrollo de clase? Nuestro tópico generativo lo volvemos a registrar equilibrando la oferta y la demanda. Ahora vamos con esas metas de comprensión que son los objetivos que nos trazamos para poder comprender y analizar este segundo periodo académico. Primera meta de comprensión. El estudiante comprenderá la importancia, características y el comportamiento de la economía, precio, oferta y demanda en el mercado de productos y servicios. Meta número 2. El estudiante evidenciará comprensión al clasificar los tipos de costos, así como los elementos necesarios para fijar precios y establecer oferta y demanda en productos y servicios. Meta número 3. El estudiante evidenciará comprensión sobre su rol en la comunidad educativa y el modo en que lo desempeña. Recuerda, esto lo debemos registrar en el documento de Word que estamos creando, analizarlo, entenderlo y comprenderlo. Es importante que antes de comenzar nuestra temática, vamos a dar inicio a una rutina de pensamiento denominada la brújula. En años anteriores la hemos realizado, o sea que es mucho más fácil de comprender. Aquí observamos la brújula que nos indica el norte, nos indica el sur, nos indica el este y el oeste. Vamos a hacernos unas preguntas. Esas preguntas van a estar relacionadas con el siguiente tema.
precio, oferta, demanda en el mercado de productos y servicios. Sobre este tema vamos a responder las siguientes preguntas. Cuando estemos en el este, la pregunta es: ¿qué te gusta de esta idea? ¿Cuál es el lado positivo? Cuando vayamos al sur, ¿cuál es tu opinión sobre la idea? Esta idea que tenemos aquí, que estamos en el círculo morado que tenemos en la parte superior. Cuando vamos al oeste, la pregunta es: ¿qué te preocupa acerca de esta idea y cuáles son los inconvenientes que presenta sobre esos conceptos? ¿Qué necesito saber o averiguar acerca de esta idea? Lo importante es registrar en el documento de Word o en las hojas de examen, si no cuentas con un computador, hacer el dibujo correspondiente a nuestra rutina de pensamiento denominada la brújula. Ya hemos realizado nuestra rutina de pensamiento. Recuerda que esa rutina de pensamiento se hace sin realizar ningún tipo de consulta o investigación. Vamos a entender en estos momentos la importancia de los elementos en la economía. Sabemos que la economía es una ciencia que nos permite entender los recursos que tiene una nación, un país, en temas financieros o económicos. Pero esos elementos que son importantes para nosotros, que nos ayudan a comprender cómo funciona la economía en un país. Hay unos conceptos que se manejan en economía, como son la utilidad, la función de la demanda, la función de la oferta, el mercado, la producción y la elasticidad. Algunos de estos términos los vimos en el primer periodo académico, cuando hicimos una lectura sobre los elementos del mercado. Por eso, te invito a que también entendamos y comprendamos estos elementos. Recuerde que la función de la demanda en una economía es adquirir esos servicios que nos dan la oferta, es decir, aquellos vendedores que nos proveen de productos y servicios. El mercado potencial, el mercado objetivo, el mercado meta. Estos los analizamos cuando estuvimos en el primer periodo. La producción hace referencia a esas actividades que se generan con el ánimo de conseguir o generar unos recursos, pero lo más importante, de satisfacer una necesidad, que es el objetivo de nuestra creación de las empresas que ustedes tienen desde el primer periodo, desde el año pasado. Recuerden, cada uno de estos términos los podemos consultar en internet o en algún video como para fortalecer los conceptos. En la diapositiva anterior tocamos el tema de la economía y sus generalidades. Ahora vamos a tocar los elementos del mercado. Recuerdan que en el primer periodo hablamos de bienes y servicios en relación con la primera lectura que hicimos en el grupo de trabajo. Resulta que los bienes son aquellos productos tangibles que podemos tocar, como cuáles: el carro, la casa, el terreno, etc. Y los servicios, aquellos que son intangibles, que no podemos tocar, pero que sí podemos disfrutar cuando hacemos un pago anticipado. Servicios de educación, servicios de salud, etc. También hay dos elementos importantes en el mercado, como es la oferta y la demanda. Cuando nos referimos a la oferta, es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta, es decir, los productores y los vendedores. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de la cantidad de bienes o servicios que la gente desea adquirir, es decir, comprar, clientes y consumidores. Es importante que tengamos claro que hay un punto de equilibrio donde los precios se estabilizan y nos permiten entender cómo se conectan estos dos elementos de la oferta y la demanda. El precio lo conocemos como la expresión de valor que tiene un producto o un servicio manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar un servicio. El precio lo podemos conceptualizar según varios puntos de vista. Cuando hablamos el concepto según el vendedor, es la suma del dinero entregada por el comprador en el intercambio de un producto. Cuando hablamos del concepto según la empresa, refiere a la manera de realizar ganancias o de obtener ganancias.
Según los economistas, la intersección de curvas de la oferta y de la demanda, curvas de la oferta y de la demanda, es decir, cuando hablamos de la ley y de la oferta. Por eso, en esta otra diapositiva que vamos a presentar, vamos a tocar el precio. Ahora vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo hallar el precio? Para eso vamos a determinar o vamos a conceptualizar primero algo muy importante, el costo. El costo o el coste en francés es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en la producción y administrativos, entre otras actividades. Al determinar el costo de producción se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. Recuerden, el precio al público es la suma del costo más el beneficio, es decir, el margen de utilidad. Volvemos aquí los costos. Resulta que en los costos existen tipos o clasificación de costos. El mantenimiento de la actividad de una empresa genera un conjunto de costos que se dividen en dos: costos variables y costos fijos. Cuando hablamos de costos variables, son los que son directamente proporcionales a la producción, es decir, que están relacionados a cómo debemos hacer la producción. En ellos encontramos la materia prima. Cuando hablamos de costos fijos, que como su nombre indica son independientes y se producen periódicamente. El mantenimiento de una máquina es un costo fijo porque no se realiza en el momento, no se necesita para la producción, sino para hacerle un tipo de mantenimiento a la máquina. Para nuestro ejemplo, recuerden, vamos a tener claro que esta es una empresa de panadería. Vamos a producir, o los gastos que vamos a tener mejor serán de 50.000, son los gastos totales. Las unidades a producir son 100. La primera fórmula que tenemos que hacer es los costos totales sobre las unidades a producir. 50.000 dividido en 100. Ese valor nos da 500 pesos. Ese es el precio que tenemos que sacar solamente con los costos totales. Ahora, sabemos que el costo unitario del pan es de 500, pero resulta que para que una empresa empiece a tener un crecimiento y desarrollo, debe tener un margen de utilidad esperado, es decir, el 20% le vamos a agregar a esos 500 pesos. La fórmula a realizar es la siguiente: costo total unitario dividido en el margen de utilidad esperado. Como ustedes pueden observar, aquí está 500 pesos dividido o sobre 1 menos el 0.20. Convertimos ese 20% en decimales y este numerito es la cantidad a la cual yo le voy a agregar ese margen de utilidad. En respuesta a eso, el resultado es 625. Como ustedes saben, hay empresas que sí están constituidas ante la Cámara de Comercio, tienen que pagar una serie de impuestos. En esos es el IVA, el impuesto al valor agregado, que en estos momentos se encuentra en el 19%. Como el IVA está al 19%, sabemos que debemos pagar esos impuestos, eso de obligatoriedad. Es decir, que a esos 625.000 yo tengo que agregarle ese valor del 0.19 para cobrarle al cliente el IVA. Recuerden, esta es la cantidad a la que yo le voy a agregar el IVA, o sea, a un panecito. El 0.19, recuerden, es el decimal que convertimos. El valor total sería 771,60 centavos. Aproximarlo significaría que debemos vender un solo pan, teniendo en cuenta esos costos totales, a 800 pesos, para que ustedes lo tengan claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cómo podríamos hallar el precio para nuestra empresa. Esa empresa que tenemos o que construimos en grupo, o que de pronto no alcanzamos a construir por el tiempo, pero que vamos a generar una idea que se pueda hacer y le vamos a generar el precio para sacar al público.
Recuerden, ¿qué vamos a hacer de actividad? Es importante que lo tengamos claro. Ahora vamos a realizar el ejercicio como les decía anteriormente, teniendo en cuenta que los datos de la empresa grupal que se construyó en el aula de clase. Si no alcanzaron a determinar qué era lo que iban a construir, recuerden que pueden poner un ejemplo que se pueda hacer, un ejemplo que podamos hacer en realidad, y después nos reunimos en grupo y tomamos la decisión de qué producto podemos sacar al mercado para hacer la muestra empresarial. Recuerden, tienen que sacar los costos totales. ¿Quiénes definen los costos totales? Ustedes. Resulta que ustedes son los que conocen qué necesitamos para producir y cómo y cuánto valdría aproximadamente, porque ustedes son los empresarios. Sigue los pasos dados en el ejercicio anterior, es decir, las fórmulas, para que puedan sacar un aproximado. Para la presentación de las actividades debemos seguir dos maneras. Como ustedes saben, no tenemos el cuaderno en casa, entonces vamos a hacerlo en un documento de Word. Resulta que no tenemos acceso a un computador, entonces yo voy a hacerlo en unas hojas examen, hojas blancas o lo que tengan en su casa, le tomamos fotos y enviamos la actividad correspondiente. Para la primera parte, recuerden, debemos marcar el documento con una portada, una contraportada, siguiendo unas normas. Escribir el nombre, el grado, el colegio. Recuerden hacer un buen trabajo de la portada. En la hoja 2 vamos a escribir, vamos a hacer un separador del segundo periodo y pues las metas de comprensión que copiamos al inicio de esta sesión virtual. Y la hoja 3 únicamente vamos a escribir la rutina de pensamiento, la brújula. Si ustedes quieren, pueden anexar el ejercicio que hicimos sobre los costos. Si no, no hay necesidad. Ese también lo tendremos que trabajar nuevamente cuando lleguemos al colegio. De la segunda manera es en las fotografías. Recuerden enviar esas fotografías de manera ordenada, marcadas. Escribir el nombre y el grado en el cuerpo del mensaje es muy importante para identificar a quién pertenece ese documento o esas evidencias. Bueno, eso es todo por esta sesión, chicos. Espero pues les haya servido y sirva como guía de trabajo. Adicional, agradezco su colaboración por esta nueva manera de aprender, esta nueva manera de enseñar. Muchísimas gracias, bendiciones.